Hola mis estimados Saiyajines y Saiyajinas, aquí Lutomas nuevamente, y les traigo la parte 4 de qué hubiera pasado si Freezer en su estado Golden lograba superar los límites de cualquier guerrero. Bueno, en la anterior parte quedamos con que Freezer causó por su furia la destrucción del planeta supremo, ya que Kibito Sin se llevó a todos cuando Vegito se desfusionó, ya que los arcillos se debilitaron muchísimo, por el Kaioken aumentado 50 veces en la fase azul 2 del modo Dios, y por el final Kamehameha, que prácticamente los dejó sin poder alguno, y los arcillos se destruyeron completamente. Eso causó que Vegito volviese a ser Goku y Vegeta. Bueno, dejando esto atrás, la historia comenzaría de esta forma: Goku, Vegeta, Kibito Sin, el anciano, Whis, y Bills, llegaron al planeta del Cayo del Norte. El Cayo del Norte, viendo todo lo que sucedió y lo que pasaron, los dejó quedarse en su planeta. Mientras tanto Freezer en el espacio, sin saber dónde se encontraban Goku y Vegeta, muy enojado gritó: ¿por qué? Porque justo cuando ya los tenía ese maldito Kaio, en eso se abriría un portal dimensional, saliendo de su interior 10 dioses destructores y 10 ángeles. Eso supuso Freezer, ya que al vestir de la misma manera que Bills y Whis, no puedo equivocarme, dijo Freezer, malditos dioses, ¿en serio vienen a enfrentarme a mí? Si ni siquiera pudieron con mi evolución Golden, esta vez me encargaré de mandarlos directamente al infierno. Pero mientras Freezer daba sus discursos, no se dio cuenta de lo que los dioses estaban haciendo. Bueno, mientras tanto, Goku y Vegeta entraron a la habitación del tiempo, ya que querían superar su poder. Bueno, Whis, Bills, Kibito Sin, y el anciano, los esperarían en el planeta del Kaio. Bueno, en eso volvemos a la habitación del tiempo, viendo que Goku y Vegeta, mientras entrenaban, ya habían pasado 6 meses en la habitación del tiempo y en la Tierra 12 horas, y en eso en uno de sus golpes estos desbloquean una transformación increíble. Estos tardarían 4 meses en acceder a esa transformación, tardaron 6 en desbloquearla, 4 en acceder a ella, y los últimos 2 en controlarla casi al 100%. Bueno, las puertas de la habitación del tiempo se abrirían saliendo Goku y Vegeta. Mientras tanto, como dije, los 10 dioses destructores y ángeles se juntaron cargando una supernova entre estos 20 dioses, la cual dejó a Freezer sorprendido, diciendo: ¿qué piensan hacer? Si me tiran eso ustedes también morirán. Los dioses sonrieron, diciendo: nosotros no moriremos, estúpido mortal, jamás debiste desafiar a los dioses, y le lanzan la supernova a Freezer. Este dice: esto es un juego de niños, esto no me matará, no volveré al infierno jamás. Así elevando todo su poder al máximo en su nueva transformación, pudiendo detener por unos minutos la supernova, dejando a estos 20 dioses asombrados. Pero Freezer terminó cediendo, ya que su fuerza no pudo soportar esa inmensa supernova. Freezer gritó: malditos, yo no moriré por esto. Así su aura se pondría en llamas como el SSJ Dios Rojo, la supernova explotaría, los dioses confiados bajarían su guardia, ya que pensaron que Freezer fue asesinado por la supernova, pero el polvo se dispersa mostrando a un Freezer en su última transformación en el espacio vivo, pero este parecía desmayado. En eso Freezer se comienza a mover. Abre los ojos y dice: malditos. Freezer está con una furia indescriptible, los dioses quedarían inmóviles. Freezer desaparece y en unos 20 segundos, todos los dioses están cortados por la mitad. A Freezer le tomó solo un segundo acabar con cada dios. En eso Freezer dice: jamás se los perdonaré, casi muero, bastardos infelices, cargando un rayo y destruyendo uno por uno a cada dios hasta que el último,
Dice Senosama se enterará de esto, Freezer dice Senosama, y el dios le dice si él es el dios de los dioses, y jamás perdonará tus actos, Freezer dice cierra la boca maldito, yo ya no soy el emperador de este universo, yo soy el emperador del multiverso, desintegrando al dios, en eso Freezer se ríe como un psicópata, mientras tanto Goku, Vegeta y los demás vieron lo acontecido, Kibito Shin hizo nuevos arcillos dándoselos a Goku y Vegeta. Estos los aceptan pero dicen probaremos nuestro nuevo poder adquirido, estos preguntarían de qué poder hablan, Goku y Vegeta le dicen que ya lo podrán presenciar, y le dicen a Kibito Shin que los lleve con Freezer, así teletransportando a estos dos con Freezer y yéndose Kibito Shin al instante, Vegeta se transformaría en su nueva transformación diciendo Kakaroto no interfieras yo acabaré con esta basura que me humillo por tanto tiempo, Goku dice está bien, así Vegeta abalanzándose contra Freezer el cual está en su nueva transformación también, Freezer se sorprende ya que Vegeta está peleando con una ventaja un poco alta ante él, Freezer se enfurece liberando más poder pero Vegeta seguía humillándolo, los dioses que estaban en el planeta del Kaio estaban muy sorprendidos por el poder que adquirieron estos dos Saiyajins. Una pelea entre el príncipe de los Saiyajins y el emperador del universo Freezer se está dando destruyéndose muchos planetas y estrellas mientras tanto Freezer no podía pegarle ni un golpe a Vegeta y él estaba recibiendo muchos golpes de parte de Vegeta que lo iban debilitando lentamente hasta que 10 minutos pasaron Freezer se destransformó a su etapa Golden, en eso Goku se transforma en SSJ Dios Violeta así mirando a Vegeta y los dos sonríen cargando, por el lado de Goku un Kamehameha, y por el lado de Vegeta un camión Garlic, así tirándoselos a Freezer el cual estaba muy furioso y se sentía muy humillado y ya iba a morir nuevamente a manos de los Saiyajins, Freezer sería desintegrado por este ataque combinado de los dos Saiyajins más poderosos de todos los universos, en eso aparecerían Whis, Bills, el anciano, y Kibito Shin y los felicitarían. En eso un portal dimensional, se abre y aparece, un ser diciendo, gracias por acabar con Freezer venía a hacerme cargo yo personalmente pero ustedes ya lo asesinaron, este ser era el padre de todos los ángeles, Daishinkan Sama Bills y los dos Kaios se arrodillarían ante él mientras que Whis Goku y Vegeta sonreirían. Daishinkan diría gracias de verdad ustedes dos son los Saiyajins más fuertes de todos los universos, me los llevaré para entrenarlos a ustedes dos, dejando a Goku y Vegeta muy sorprendidos. Daishinkan les dice desde ahora en más ustedes dos serán mis discípulos vámonos así aceptando Goku y Vegeta y despidiéndose de todos, diciéndoles ya volveremos. Y bueno acá termina esta parte de esta historia que me encanta mucho y espero que a ustedes también. Espero les haya gustado Saiyajines y Saiyajinas, ahora prosigo con los saludos gracias por ver mis teorías Lutomas está muy agradecido por el apoyo que recibe de parte de ustedes. Bueno un saludo para Vegito Villanueva y David Martínez. El guerrero Saiyajin. Alejandro González. Ferchoman. Gloud Minecraft. Daniel Arturo. Tap Tap. Lilia Mesa. Edwin García. Goku Legendario Teorías DB. Destructor Loco. Y por último Alejandro Gamer 0. Bueno Lutomas se despide cordialmente hasta otro video. Chao.